Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar a hablar sobre este desarrollo que estamos trabajando en SESENS. Se trata de un modelador hídrico. Vamos a admitir aquí estas personas. Se trata de un modelador hídrico. Es una herramienta que nos va a ayudar a decidir o a tomar mejores decisiones en cuanto a la gestión hídrica, ¿no? He preparado una pequeña presentación. Supongo que ya la están viendo. Paso a mostrarla aquí. Bueno, la idea de hoy es no mostrarles solamente cómo se calculan las necesidades brutas o cómo se calcula esta lámina de riego, algo que considero que ya lo saben incluso mejor que yo, sino que la idea es enseñarles a utilizar la información procedente de los sensores de suelo y de los sensores de planta para tomar mejores decisiones. Bien, denme un segundito que se suma más gentes, se suman más personas aquí. Bien. Creo que lo voy a dejar así porque es que si no voy a tener que entrar y salir de la presentación cada vez que se añada alguna persona más. Bien. Entonces, bueno, la idea de este webinar es dividirlo en tres segmentos. Por un lado, vamos a ver sobre la arquitectura del modelo, o sea, cómo está estructurado este modelo. Para eso vamos a hacer una pequeña presentación en PowerPoint. Después vamos a hablar un poco de, yo creo que es lo más importante, que es cómo se configura la herramienta, ¿no? O sea, es muy importante configurar los distintos parámetros, tanto de suelo como de los sensores de planta, como de la parte de la infraestructura de riego, para que las recomendaciones que surjan del modelador tengan fiabilidad, ¿no? Tengan calidad. Entonces, creo que es el eje central de la presentación de hoy, viene por el lado de poder aprender a cómo se configuran cada uno de los parámetros, ¿bien? Algo que es totalmente personalizable porque van en función de, bueno, de los distintos tipos de cultivo, de los distintos tipos de suelo, distintos sensores que pueda llegar a tener cada una de las explotaciones, ¿no? Entonces, esto es algo súper personalizado, ¿bien? Y por último, vamos a terminar con tres casos prácticos. La idea es hacerlo en tiempo real, utilizando la plataforma, ver cómo se utilizan en tres explotaciones distintas. Por un lado, vamos a ver un cultivo de nogal en la provincia de Navarra. Después vamos a ver otro de kiwi en Galicia y vamos a terminar con un cultivo de almendros en Extremadura. ¿Bien? Así que, bueno, vamos a comenzar con ello. ¿Bien? A ver, aquí, bueno, lo que hemos comentado, todos sabemos un poco cómo hacer este cálculo de esa necesidad bruta, ¿no? O sea, todos tenemos una estación meteorológica, todos disponemos de coeficientes de cultivo, todos sabemos cuáles son las eficiencias de riego de nuestro sistema de riego, por lo tanto, podemos hacer el cálculo de una dosis de riego, ¿bien? Pero esa dosis de riego nos está indicando que el riego realmente fue efectivo, pues no necesariamente, porque nosotros por más que hagamos correctamente ese cálculo de esta dosis, probablemente pueda pasar que entre medio de dos riegos el cultivo esté demasiado tiempo en un estrés hídrico o que a causa del último riego no hayamos podido llegar hasta ese porcentaje de agua útil que estábamos deseando o que se estén provocando una pérdida de agua por drenaje a un perfil en donde ya las raíces no son capaces de poder utilizar esa agua o incluso que podamos estar acumulando sal, ¿no? Entonces,
probablemente hagamos bien el cálculo de esa dosis, o sea, de saber cuál es esa lámina que debemos reponer, pero eso no quiere decir que el riego sea totalmente efectivo. ¿Bien? Vamos a admitir a más personas. Vamos a admitir a todos. Bien. Bueno, continuamos. Bien, decíamos que no necesariamente vayamos a obtener un riego efectivo únicamente calculando bien esa dosis, ¿bien? Entonces, claro, es un poco el problema con el cual nos encontramos. Tenemos una evapotranspiración de referencia que la obtenemos de una estación meteorológica propia o de una estación meteorológica pública que esté cercana. Luego disponemos de coeficiente de cultivo, multiplicamos y sacamos evapotranspiración del cultivo y luego lo dividimos por la eficiencia de riego y podemos sacar cuánto es esa lámina que reponemos. Pero, ¿qué es lo que pasa después? ¿No? O sea, ¿qué es lo que sucede en el suelo y en el cultivo luego de producir ese riego? ¿Bien? Entonces, ahí es un poco en donde está nuestra visión, o sea, este es el camino que estamos intentando recorrer para poder obtener una herramienta que no solamente sea capaz de calcular esa lámina de reposición o esa necesidad bruta, sino que sea capaz de evaluar qué es lo que sucede, que sea capaz de interpretar esos datos, transformarlo en una recomendación para luego poder eh, ejecutar una acción, ¿no? En este caso sería ejecutar un riego, ¿bien? Y poder validar esa información, ¿no? O sea, saber si ese riego, esa recomendación que hemos dado realmente fue efectiva o no fue efectiva, ¿no? Entonces, no queremos entrar solamente en una partecita de todo ese sistema, sino que queremos estar en todo ese ciclo. Incluso esto termina no solamente con esa recomendación, sino que la idea, esto forma parte de un proyecto mucho más ambicioso, que es que esto termine directamente con una ejecución. ¿Bien? Desde hace tiempo estamos trabajando con una empresa llamada Vicecon, es una empresa internacional, seguramente muchos la hayan sentido nombrar, una empresa que se encarga de automatismos y del desarrollo de programadores de riego. ¿Bien? Entonces, la idea es integrar ambas herramientas y que estas recomendaciones que vamos a obtener de este modelador hídrico estén directamente entrelazadas con Vicecon, o sea, simplemente nos llegará una notificación al móvil, al celular, entonces nos llega esa recomendación y nosotros simplemente tenemos que dar a validar, a rechazar o a modificar, ¿bien? Y directamente se procede a ese automatismo. Disculpen, pero voy a admitir a más gente que se está sumando. Bien. Admitir también aquí. Bien. Continuamos entonces. Bien, entonces, nosotros lo que hemos decidido es abordar esta herramienta a través de distintos módulos. Estos módulos se manejan de manera totalmente independiente. Esto nos permite a nosotros poder trabajar por separado con cada uno de ellos, poder mejorar cada uno de ellos, hacer que esta herramienta sea más sencilla, más fácil de mantener. Bien, es por eso que lo hemos trabajado con estos 5 módulos que se manejan de manera totalmente dependiente. ¿Bien? En este momento, nosotros nos encontramos luego de poder desarrollar lo que es el modelo predictivo, ya hemos desarrollado la parte de evaluación y nos encontramos en esta parte, en la parte del diagnóstico. Hasta el momento tenemos un diagnóstico
que digamos que se ve en forma de símbolos, ¿no? Con distintos colores, ¿bien? El cual es muy fácil de interpretar, pero lo que nosotros queremos es hacer de este diagnóstico una interpretación agronómica, ¿no? O sea, decirlo en manera de texto, que los riegos que has hecho durante estos 3 días consecutivos han provocado un drenaje en un perfil fuera de la zona radicular, o el último riego se te ha quedado por debajo de este umbral deseado de agua útil, ¿no? Entonces, es dar esa interpretación agronómica en un texto, ¿bien? Y luego poder transformarlo en una decisión que luego se va a validar, ¿bien? Entonces, estos primeros 3 módulos son los que vamos a ver hoy en este webinar, ¿bien? Entonces, cada uno de estos módulos va a responder a una pregunta. En el primer caso, el modelo predictivo es cuánta agua necesita el cultivo. Esto es lo que estábamos comentando de cómo hacemos este cálculo. Pues a través de la evapotranspiración de referencia, le aplicamos su coeficiente de cultivo, luego lo afectamos por este porcentaje de eficiencia de riego según la estructura de riego, según si es un riego por aspersión, un riego por goteo superficial, un riego por goteo subterráneo. Vamos a aplicar esa eficiencia y vamos a obtener una dosis, ¿no? Es la cantidad de agua que deberíamos regar. Luego, el siguiente módulo nos dice qué es lo que ha ocurrido según los sensores de suelo y según los sensores de planta, qué ha ocurrido en nuestro cultivo, ¿bien? O sea, qué ha ocurrido a las distintas profundidades, qué ha ocurrido en función de la conductividad eléctrica, del agua útil, del potencial matricial, de algunos sensores directos de planta, como pueden ser, por ejemplo, los dendrómetros. ¿Bien? Por siguiente, es qué significa agronómicamente esto, ¿no? O sea, ha ocurrido esto, bien, pero ¿qué significa? Bien, esto es lo que estábamos comentando recién, ¿no? Esto significa que se están acumulando sales, significa que el cultivo está estresado, significa que estamos por debajo de un umbral que nosotros deseamos de agua útil, ¿no? O que, por ejemplo, estemos perdiendo agua por un drenaje profundo. Posteriormente, sería la recomendación. ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Deberíamos cambiar algo o no? ¿Seguimos con la misma recomendación o deberíamos aumentar la frecuencia? ¿Deberíamos dividir la dosis en 2 riegos? ¿Deberíamos hacer un riego de lavado para poder lavar esas sales y poder bajar la conductividad eléctrica en la zona del bulbo radicular? ¿Bien? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Bien? Y por último, ¿cómo ha funcionado ese cambio? O sea, nos ha dado una recomendación y esa recomendación, ¿cómo funcionó? ¿Bien? ¿Seguimos manteniendo la misma estrategia o volvemos a cambiar? ¿Volvemos hacia atrás o seguimos manteniendo ese avance porque estamos recuperando el cultivo? Entonces sería la última parte. Y bueno, como ya les comenté, todo esto, la idea es que esté integrado junto con el programador de riego, en este caso con el programador de Vicecon. Entonces, directamente esta recomendación se transforma directamente en una acción. Bien, directamente llega una notificación al móvil donde nos dice se recomienda hacer esto. Validamos, cancelamos, modificamos. ¿Bien? Entonces, bueno, los sensores hasta el momento nos estaban dando cierta información en donde nosotros ahora lo que queremos es transformar esa información en una recomendación, ¿bien? En una recomendación que nos sirva a nosotros a tomar mejores decisiones de riesgo, ¿bien? O sea, hasta acá esta primera parte de cómo se estructura, cómo está estructurado este modelador hídrico. Comentar también que esto está dentro de otro proyecto un poco más grande y más ambicioso, ¿bien? Y ahora vamos a pasar a la parte, la que para mí es la más importante de todas, que es cómo debemos configurar esta herramienta para que las recomendaciones sean fiables, ¿bien? Entonces vamos a dejar de compartir esta parte y nos vamos a ir a la primera parte. Creo que se está viendo, ¿no? Creo que estamos viendo entrado a este usuario y vamos a comenzar con esta parte. Vamos a admitir más gente que tengo aquí.
por aquí, y si sigue sumando gente, bien, admitimos esa persona extra. Bien. Entonces, vamos con la primera parte. No sería el comienzo de todo, porque hay un paso previo de esto, que es que debemos crear la finca, debemos crear la parcela dentro de Sesens, eso ya yo doy por hecho que ya lo saben hacer, es muy sencillo, simplemente hay que ir a la parte de fincas, hay que ir a crear una finca, se nos va a abrir un mapa y acá tenemos distintas posibilidades de poder hacerlo a través de el SIGPAC, ¿no? Colocando los números de municipio, polígono y parcela, o directamente acercándonos a la parcela y poder seleccionar cuáles son los recintos que componen esa parcela. Colocamos el nombre, bueno, toda la información necesaria. Doy por hecho que esto ya lo saben hacer. Entonces, el siguiente paso es irnos a suelo y tener toda la configuración de suelo que es necesaria. ¿Bien? En este caso, voy a entrar con el usuario de un proyecto que estamos trabajando en Navarra, que esto es un cultivo de nogales, en donde el cliente tiene una estación completa que tiene la parte climática, todos los sensores necesarios para hacer el cálculo de la evapotranspiración, y luego tiene distintos sensores de suelo. ¿Bien? Y por otro lado, tiene otras dos estaciones que solamente tienen sensores de suelo. ¿Bien? Pero vamos a ver cómo, por más que solamente tengan sensores de suelo, va a poder ver la información de la evapotranspiración tomada por la otra estación. ¿Bien? Entonces, bueno. Vamos a comenzar con la configuración, lo cual esto es lo más importante. ¿Bien? Una vez instalados los sensores de suelo, la primera configuración que debemos hacer es la de capacidad de campo y punto de marchitez a cada una de las profundidades en función de cuántos sensores tengan. ¿Bien? No me voy a entrar mucho en detalle de esto, tenemos varios tutoriales de cómo hacer esta identificación de la capacidad de campo, simplemente repasar un poquito, saber que se puede hacer a través de las ecuaciones de transferencia de Saxton, en donde se coloca el análisis textural, porcentaje de arcilla, limo, arena, elementos gruesos, ¿bien? Y me va a dar estos valores. Por otro lado, la otra forma es hacerlo a través de una forma empírica, en donde nosotros saturamos el suelo, después de cierta cantidad de tiempo vemos que drena agua por acción misma de la gravedad, hasta un punto en donde el suelo ya retiene esa agua, hay un punto de inflexión. Ese es el que consideramos capacidad de campo. Venimos, colocamos ese valor de capacidad de campo y por una fórmula nos sugiere cuál es el valor de punto de marchitez permanente. Hacemos lo mismo para cada una de las profundidades y por último, la otra parte aquí muy importante es indicar hasta qué zona se encuentran las raíces absorbentes, ¿no? O sea, no las raíces de anclaje, sino las raíces absorbentes. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente lo que es el cálculo de agua útil, ¿no? O sea, el agua útil se calcula a través del contenido volumétrico de los distintos sensores, ¿bien? Pero en un volumen. Entonces, ese volumen está determinado por la profundidad de las raíces. Es muy importante que acá nosotros le coloquemos la profundidad de las raíces. Y como verán, aparece una fecha. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir modificando esto, ¿no? Si tenemos un cultivo recién plantado, pues podemos colocar que las raíces se colocan en los primeros 30, 40 centímetros y después de un par de años bajan hasta 60, 70 centímetros, ¿no? O sea, lo mismo pasa cuando estamos hablando de cultivos que son anuales, ¿no? Si estamos haciendo plantaciones de hortícolas, también indicar que al principio está hasta una profundidad, pero luego vamos a tener una profundidad final, ¿bien? Entonces es importante ir agregando toda esta información acá. Lo siguiente que vamos a configurar son los coeficientes de cultivo, ¿bien? O sea, nosotros en el momento que registramos la parcela, le vamos a indicar que pertenece a X cultivo, a X variedad, ¿bien? Entonces el sistema tiene una base de datos según la provincia en la que se encuentre y el cultivo, tenemos un coeficiente de cultivo de referencia, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no tiene en cuenta, vamos a emitir más gente, este coeficiente de cultivo no tiene en cuenta ni el marco de plantación, ni si la variedad es temprana o es tardía, si es suelo labrado o si tenemos cobertura vegetal. Entonces, acá lo que
realmente importa es que vosotros con la información que vayan a tener puedan modificar este coeficiente de cultivo, ¿bien? O sea, puedan ir modificando mes a mes este coeficiente de cultivo. Acá es importante recalcar que lo que va a tomar es el día 15 de cada mes, ¿bien? Este sería el coeficiente de cultivo del día 15 de cada mes. Y luego la plataforma tiene una ecuación integrada que lo que va a hacer es interpolar todos esos puntos, ¿no? O sea, no va haciendo saltos, sino que lo que hace es la típica campana de Gauss, ¿no? El siguiente, acá me permite, si yo considero que es el mismo coeficiente de cultivo para todas las fincas que tengo, ¿no? Para todas las parcelas de ese mismo cultivo, simplemente le puedo hacer clic acá y esto se me repite en todas las parcelas, ¿no? Para no tener que andar una por una volviendo a cargar este coeficiente de cultivo. El siguiente punto sería configurar la parte de los sensores, ¿para qué vamos a utilizar esos sensores? Bien, en este caso, el cliente tiene 3 sensores ubicados a 3 profundidades, a 25, a 50 y a 70 centímetros, ¿bien? Y lo que nosotros hemos hecho es, como creemos que las raíces, luego voy a hacer una calicata y ver que las raíces, su zona radicular está hasta los 60, 65 centímetros, consideramos que estos 2 sensores son los que debemos utilizar para hacer el cálculo de agua útil. Y este sensor, lo ideal es colocarlo justo por debajo de la zona radicular. ¿Para qué? Para identificar drenaje. ¿Bien? Esto es lo que estamos haciendo aquí, identificar drenaje. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, la primera parte de configuración de todo lo que tiene que ver con el entorno suelo. Esto es una primera parte. ¿Bien? Entonces, bueno, una vez que tengamos esto, ya aquí vamos a tener cuál es la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración del cultivo, porque aquí me dice cuál es el coeficiente de cultivo por el cual está multiplicado. Vamos a ver cuáles son el contenido volumétrico en porcentaje para cada una de las profundidades, ¿bien? Y que luego el programa lo que hace es unificarme estos dos, sumarlo por láminas, ¿bien? Y obtener un agua útil. Y aquí luego yo puedo jugar con esta configuración, con estos umbrales inferiores y superiores, ¿no? De acuerdo a, según las necesidades, bueno, de acuerdo a muchos parámetros, ¿no? Por un lado, las necesidades propias del cultivo, ¿no? Es decir, quizás en una etapa crítica de floración, yo quiero que mi cultivo no tenga ningún tipo de estrés y quiero que se mantenga entre el 80 y el 100%, ¿no? Pero luego, quizás en un almendro en la fase 4, en la fase en la que se está engordando la cáscara, en la que no es necesario o podemos aplicar cierto déficit, cierto estrés para poder ahorrar un poco de agua, en ese momento pues, puedo bajar las necesidades y, bueno, me vamos a ubicar entre el 60 y el 80%, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una de las primeras partes. Y ahora nos vamos a meter ya de lleno en lo que sería la parte de la configuración del modelador hídrico. Importante aclarar, el modelador hídrico está de manera totalmente gratuita dentro de la plataforma y ya está disponible para los usuarios. O sea que si ustedes entran dentro de fincas y luego van a la parte de riego, ya tienen disponible esto para poder comenzar a usarlo, ¿no? Esto creo que es bastante importante de recalcar. ¿Bien? Entonces acá vamos a seleccionar una de estas fincas, ¿bien? Y lo que me va a decir acá, nos va a ubicar a nosotros aquí en este día, y me va a decir cuáles son las necesidades, lo que vemos aquí como necesidades brutas. ¿Bien? Esto sería el fruto de este primer módulo, ¿no? Que es el modelador hídrico del cálculo de las necesidades brutas, ¿no? De esto que veníamos hablando recién. Entonces, lo primero que debemos hacer para obtener esas necesidades es venir acá a la parte de configuración, y ¿qué es lo que vamos a indicar? ¿Qué tipo de sistema de riego tenemos en nuestra explotación? En este caso es un riego subterráneo, el cual tiene un coeficiente de cultivo de 0,95. Cada uno de estos tiene su coeficiente por defecto, pero todos son modificables, ¿eh? Todos se pueden modificar, porque por ejemplo, en muchos casos, como es este, tiene la mitad de las mangueras de riego enterradas, tiene 2 mangueras enterradas y una manguera superficial, ¿no? Entonces, no es ni netamente subterráneo ni tampoco es superficial. Entonces, es un mix. Te permite acá modificar. ¿Bien?
Y luego, de nuevo, aquí nos permite, es otro de los puntos en donde podemos volver a tocar la parte esta del coeficiente de cultivo. Bien, y luego lo otro que también me va a permitir es colocar si en algún mes yo quiero hacer algún porcentaje de déficit. Bien, entonces si yo le coloco que en el mes de junio o en el mes de agosto quiero hacer un porcentaje de déficit, eso lo va a tener en cuenta luego a la hora de hacerme este cálculo de necesidades. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta partecita aquí, ya seguimos. Vemos aquí, nos va a ubicar en un día y nos va a mostrar hacia adelante en función de las predicciones climáticas y hacia atrás en función de lo que realmente ha medido nuestra estación meteorológica. ¿Bien? Esto nos podemos mover día a día, ¿bien? Nos podemos mover en cada uno de estos días o de semanas enteras en semanas enteras. ¿Bien? Me da las dos opciones. Entonces, esto es lo que sería la parte de necesidades brutas. El siguiente punto serían los aportes según las precipitaciones, ¿bien? O sea, tiene en cuenta si ese día que tenía una necesidad de 8 ha llovido algo, o sea, si hay que descontarle algo o no hay que descontarle nada, ¿bien? Y por otro lado, lo que tiene en cuenta es directamente el riego, ¿no? En este caso, para poder obtener este dato de riego es muy importante que exista un caudalímetro, que exista un contador dentro de la manguera de riego para poder ir viendo cuánto se ha regado en función de lo que me venía recomendando. ¿Bien? Y acá ya nos metemos en lo que sería la información que me va a dar cada uno de los sensores. El primero de los sensores es el agua útil. ¿Bien? Entonces, acá, no sé, está mal dicho, la primera información es el agua útil proveniente de los sensores de suelo. Para ello, acá tenemos un símbolo de pregunta, el cual me va a explicar un poco qué significan cada uno de estos colores. ¿Bien? Entonces me va a decir que el color rojo me indica que mi cultivo estuvo por debajo del umbral que yo le indiqué, más de X cantidad de horas, que también nosotros las vamos a configurar. ¿Bien? En azul me quiere decir que estoy por encima de ese umbral que le he colocado como umbral superior, umbral máximo, durante X cantidad de horas. Y en verde, que estoy entre medio de estos dos. ¿Ok? Entonces vamos a venir acá y aquí es donde se configura este parámetro de agua útil. ¿Bien? Entonces aquí nosotros le ponemos cuál es ese valor mínimo que yo quiero tener. Este valor, claro, esto es muy importante, esto no es fijo, esto es, quizás lo tengan que ir modificando a lo largo del cultivo según las necesidades. A mí ahora me interesa que mi cultivo siempre esté por encima de este 50%. ¿Bien? Y yo pongo como umbral superior 90%. ¿Bien? Y en este caso, digo, ¿cuánto? Durante más de 3 horas consecutivas. Si mi cultivo está por más de 3 horas consecutivas con un umbral menos del 50%, me va a aparecer el agua útil en rojo. Si está por encima del 90% más de 3 horas, me va a aparecer en azul. ¿Bien? Y si no, me va a aparecer en verde, que es un poco lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando adecuar mi cultivo para que esto se mantenga aquí en verde. ¿Bien? El siguiente punto es el drenaje. ¿Sí? En el drenaje, ¿qué es lo que me dice? Recuerdan que nosotros hemos configurado un sensor, el que estaba por debajo de la zona de raíces, ese sensor lo que hace es, me va a decir si tengo drenaje o no. Entonces, acá en esta parte me va a decir sí o no. ¿Bien? ¿Y qué quiere decir? Si este sensor aumentó ese porcentaje de agua en el valor que yo le he indicado, un tanto por ciento, si aumentó ese tanto por ciento, va a haber drenaje. Venimos acá y lo vemos. De la misma manera, es bastante sencillo en este caso. ¿Ves? Si el incremento es de mayor al 2%, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en 25% de contenido volumétrico, hago un riego y se me dispara a 28. Bueno, hay más de 3%. Y si ese 28 se mantiene durante más de 2 horas, me lo considera un drenaje. ¿Bien? Es muy importante esto de las horas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos algunos sensores, como por ejemplo los sensores de las sondas multinivel, como por ejemplo un Aquacheck, en donde nosotros hacemos un riego y muchas veces el agua se termina filtrando por ese canal preferente, por ese espacio que hay entre el sensor y el suelo.
Entonces, claro, me marca de manera muy rápidamente, me marca, pum, que tengo a 50, a 60 centímetros, me marca un incremento. Pero es un incremento muy rápido, o sea, se incrementa y rápidamente baja. ¿Por qué? Porque es el agua que está ahí en contacto con el sensor. Pero el suelo alrededor no está mojado, es solamente que una gota pasó por el sensor, ¿bien? Entonces, sube, pero baja muy rápidamente. Entonces, no está el suficiente tiempo, ¿no?, por encima de ese valor. Entonces, esto es muy importante que también lo revisemos, ¿bien? Y que también coloquemos aquí ese valor. Por defecto, me aparecen aquí unas 3 horas, pero yo en este caso lo he bajado a 2 horas, por ejemplo. ¿Bien? Siguiente caso, potencial matricial. ¿Bien? Para este caso, tenemos un sensor de potencial matricial, en este caso de la marca Minter Group, tenemos un Teros 21, que me va a indicar la fuerza que está haciendo el suelo para retener el agua, ¿no? O sea, que es inversamente proporcional a la fuerza que tiene que hacer la planta para poder succionar esa agua, ¿bien? De nuevo, hacemos clic en el símbolo de pregunta y me indica qué significan cada uno de los colores, ¿bien? O sea, para que esté en rojo, tiene que estar por encima de ese umbral que yo le he colocado, ese umbral superior, ¿bien?, que esté por encima durante X cantidad de tiempo. Para que esté en azul, tiene que estar por debajo esa cantidad de tiempo, y en verde es entre medio de estos dos, ¿bien? Exactamente lo mismo, venimos acá y configuramos esto. Decimos que va a estar en rojo cuando el potencial matricial sea superior a 50 kilopascales, en este caso menos 50 kilopascales. Cuando sea superior a menos 50 kilopascales, que me lo marque en rojo. Cuando esté por encima de 5 kilopascales, que me lo marque en azul, y entre medio, que me lo marque en verde, ¿bien? Entonces nosotros siempre tenemos que ir jugando, intentando que todo el sistema esté donde yo quiero, ¿no? O sea, que todo el sistema esté en un agua útil en la zona verde. Que no haya drenajes, o sea, que no haya una pérdida de agua a una profundidad que las raíces no sean capaces de absorber. Que el potencial matricial se mantenga dentro de verde, ¿no? O sea, que no se me dispare por valores demasiado negativos, lo cual me indicarían que mi cultivo está sufriendo un estrés. ¿Bien? Y por último, la conductividad eléctrica. Bien, en este caso también, este sistema tiene un sensor Teros 12, también de la marca Minter Group, que lo que hace es medirme la conductividad eléctrica. Hacemos clic en este símbolo y me va a indicar dos colores, rojo o verde. ¿Bien? Rojo me indica cuando el cultivo está por encima de esa conductividad eléctrica que yo le he puesto como tope. ¿Bien? Si el cultivo pasa por encima de esa conductividad eléctrica, se mantiene por encima de esa conductividad durante determinado tiempo, me lo va a marcar como que mi cultivo está acumulando sales, o sea, algo que puede llegar a ser perjudicial para el desarrollo del cultivo. ¿Bien? Y venimos aquí, y aquí es cómo se configura, ¿bien? De manera muy, muy sencilla. Aquí me da las unidades, y acá yo le coloco en qué valores, los valores que yo considero. ¿Bien? Entonces, esta es la manera de poder configurar este sistema. Esto es algo que merece su tiempo, y por nuestra parte damos ese apoyo, damos ese soporte para poder hacerlo de manera individual. ¿Bien? O sea que si alguno de ustedes dice, me interesaría comenzar a utilizar esta herramienta y me gustaría tener alguna reunión individual para que revisemos cada uno de estos puntos y ver cuáles serían esos valores superiores, inferiores, esos parámetros, los podemos revisar de manera individual y vamos afinando un poco esta herramienta para poder, para poder sacarle el provecho, ¿no? Esto es muy importante, y contrastarlo con campo. O sea, a mí no me sirve de nada que yo coloco unos valores de capacidad de campo y de punto de marchitez, entonces me indica que mi cultivo está al 100% de agua útil. Y después voy ahí y resulta que veo que está seco, ¿no? O al revés. Me dice que estoy al 50% del agua útil y voy ahí y veo que está totalmente encharcado. O sea, vamos a hacer la configuración por acá, pero vamos al campo también para poder chequear que lo que estamos viendo acá coinciden con lo que está pasando en el campo, ¿no? Esto es muy importante. Hacer coincidir esta información, configurarla, ¿no? Cada una de estas constantes
hídricas para que coincidan, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa coincidencia, ya sí nos podemos fiar de decir, ah, mira, lo que está pasando acá es lo que está pasando realmente en el campo, ¿bien? La idea no es reemplazar al conocimiento agronómico, a que una persona tenga que ir y visitar la explotación. Y la idea de esto es disminuirle esa cantidad de visitas, disminuir el tiempo que tiene que pasar esa persona en el campo observando todas estas métricas, ¿no? Entonces, poder hacerlo de una manera más automática y que luego, lo que hemos comentado, que esta recomendación se automatice y se transforme directamente en una acción a través del programador de riego. ¿Bien? Entonces vamos a ver ahora, ya está esta parte de configuración, la segunda parte de lo que sería el webinar de hoy, y ahora nos vamos a meter en tres casos prácticos, ¿no? O sea, tres ejemplos de cómo se utiliza esta herramienta. El primero de ellos lo vamos a ver justamente acá mismo, en esta finca finca de nogal, ¿bien? En donde, como les comentaba, tenemos una estación meteorológica, que es la que está colocada aquí, en esta parcela de aquí. Esta es una estación que tiene estación, más todos los sensores de suelo necesarios. ¿Bien? Y luego, en esta otra parcela de aquí, que sería esta de aquí, tenemos dos estaciones, ¿bien? En donde nosotros estamos haciendo otra estrategia de riego. Aquí, el agricultor riega bajo su criterio, ¿no? Sigue regando bajo su criterio, ¿no? Y en esta otra de acá, lo que hacemos es indicarle cuánto debería regar según las interpretaciones que estamos viendo acá. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Poder saber si podemos tener un ahorro en la cantidad de agua que estamos utilizando, en la cantidad de energía que estamos utilizando, cómo impacta eso económicamente, sin tener ningún tipo de impacto negativo en el cultivo. Bien, entonces este es el proyecto en el que estamos trabajando, hemos empezado este año, y ahora quiero mostrarles un poco cómo tenemos estas dos estaciones. De acá se puede pasando de estación en estación, ¿bien? Y acá me va a decir, como habíamos visto, vamos a irnos un poco para atrás. Acá me va a decir cuáles eran esas necesidades diarias que hemos tenido. Me va a indicar si hemos tenido algún tipo de riego, en este caso, perdón, de lluvias, en este caso no hemos tenido lluvia. Y acá vamos viendo cuánto se va regando. ¿Bien? Día a día vamos viendo cuánto se va regando. Entonces, en este día hemos regado 5,1 y generalmente pasa esto. En este caso, este agricultor lo que hace es regar 2 veces por día. Entonces, lo que riega en este día, lo vemos al día siguiente. O sea, este día podemos ver que sí que hubo un drenaje, por ejemplo, pero concretamente vamos a ver al día siguiente es cuando vamos a ver ya de manera un poco más puntual cuál es el efecto que ha tenido tanto en suelo como en planta. ¿Bien? Entonces, vemos que va regando cada uno de estos días. Y esto es la parte más importante. Cuando hacemos estos riegos, ¿no? Por ejemplo, aquí es justamente lo que estamos comentando. El día viernes 17 riega 6,6 litros. Ese día, aparentemente, y parece que el agua útil está bien, pero al día siguiente es cuando me acusa que estoy teniendo un exceso de agua, ¿no? Entonces, el día 18 me dice que yo tengo un exceso de agua. Voy a hacer clic acá y directamente me va a enviar a la gráfica en donde yo pueda comprobar esto. ¿Bien? En esta gráfica me muestra los riegos y me muestra el agua útil. Y me decía que el día 18, que estoy acá, es cuando me mantuve en azul, en color azul. ¿Qué quiere decir? Que me mantuve por encima de ese umbral superior que yo había definido, ¿no? Y claramente lo vemos acá como ese día estuve por encima de ese umbral superior. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este riego que tuvimos acá fue un riego mucho más extenso. Aplicó una mayor dosis, lo cual hizo que ese día yo me mantuviese por encima, y lo cual la interpretación en la que estábamos viendo recién, en color azul, estoy por encima del umbral superior que yo me había planteado en el agua útil. Volvemos atrás. Bien. De nuevo nos movemos para atrás un par de días. Bien. Aquí exactamente lo mismo.
el día 21 hace un riego muy superior a lo que era la necesidad, ¿no? O sea, me está marcando que yo necesito 5 litros y estoy regando 7 litros. Estoy regando pues, más o menos un 30% por encima. Esto tiene una explicación. Este productor 2 veces por semana o 1 vez por semana hace un riego profundo, un riego de lavado. ¿Bien? ¿Para qué? Para no acumular sales. 2 veces por semana hace un riego de un 30% superior al que debería regar. ¿Bien? Entonces, los martes y los viernes hace este riego. Entonces, aquí vemos cómo riega esto y ese día me lo marca de esta manera. Vamos con el tema de del drenaje, ¿bien? Vamos a ver algún otro ejemplo más hacia atrás. Aquí, por ejemplo. Estos días me marca drenaje, ¿bien? Entonces, riega 6,5, aquí riega 5,1 y me marca drenaje, ¿no? El día 16 y el 17. Vamos a ver cómo se ve esta información. ¿Por qué? Porque está bien que me marque esos colores, pero lo importante es yo poder observarlo luego, ¿no? Poder chequearlo y poder comprobarlo, ¿no? Entonces me dice que el día 16 y el día 17 me marcó esos drenajes, ¿no? O sea, de aquí, de un suelo de 35,5 de contenido volumétrico, he hecho un riego y me he disparado a un 38,4. ¿Bien? O sea, me he disparado a 2,9% por encima. Y yo le había puesto que mi límite era un 2%. O sea, al superar ese umbral, me marca como que yo tengo un drenaje. Admitimos aquí, ya no me pasa más. ¿Bien? El día 17 pasa exactamente lo mismo, ¿no? Partimos de acá y de acá subimos acá. ¿Bien? Ya el 18 no, ¿por qué? Porque el 18 estoy en 36,5 y me salto a 38,6. Me quedo en 1,9, ¿no? Entonces ese día no me marca que tengo drenaje. ¿Bien? Volvemos atrás. Un poco más hacia atrás. Vamos con la siguiente parte, que es la del potencial matricial. Para lo del potencial matricial me gustaría irme mucho más atrás. ¿Por qué? Porque hemos tenido una semana, la de mediados de junio, en donde hemos tenido una ola de calor bastante importante. El agricultor estaba teniendo una dosis de riego, con la cual nos estamos quedando bastante cortos, y esos días hizo que se disparara el potencial matricial, ¿no? Lo vamos a ver, creo que se ve mejor con esta parte de control. Vamos a ver, aquí podemos colocar la fecha puntual, desde cuándo verlo, ¿no? Entonces lo vamos a ver, esto comentaba que era en junio, ¿no? Creo que era sobre esta fecha. Efectivamente, aquí potencial matricial, veo que todos estos días me marca en rojo. Entonces vamos a verlo como... Luego me marca en azul, luego en verde, ¿bien? O sea, intentamos como meterlo de nuevo, meterlo en ese color verde, ¿no? Pero claro, este riego de aquí que hemos hecho ha provocado que nos hayamos pasado. O sea, que en vez de meternos en verde, directamente nos hemos pasado a azul, ¿bien? Después, luego intentamos bajar de nuevo estas dosis hasta meterlo un poco en verde de nuevo. Acá de nuevo hemos hecho otro riego, el cual coincide con el riego de profundidad que me ha hecho de nuevo que se me vaya azul. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vemos esto? Vamos a hacerle clic en uno de estos y así es como se ve, de esta manera. ¿No? Vamos a incluso irnos un poquito más para atrás. A ver, desde aquí, desde el día 8. ¿Bien? Y vamos a ir un poquito para adelante también para tener un poco más de perspectiva, ¿no? Para que se vea mejor. Quiero que se vea mejor. Esto, que son los riegos, venía siendo un riego diario, ¿bien? Un riego diario. Y claro, con ese riego diario sumado a las temperaturas que estábamos teniendo, hacía que todos los días este potencial matricial se me estuviese disparando, ¿no? O sea, me estuviese marcando que mi cultivo está sufriendo un estrés. No pasa nada cuando yo tengo esto un solo día. Esto lo tengo durante varios días consecutivos, como es este caso, ¿no? Lo he tenido en 3 días, pero después ya de nuevo lo he tenido de nuevo en 3 días más, ¿no? Entonces al final esto hace que mi cultivo note ese estrés hídrico, ¿bien? Y ahí cambió la estrategia de riego y pasó a regar 2 veces por día, ¿bien? Entonces de nuevo el potencial matricial baja a 0. Importante, esto que estamos viendo acá también lo podemos comprobar con
con otras métricas, ¿no? O sea, sin salir de aquí, yo puedo aquí sumar, por ejemplo, me voy a suelo y sumo el agua útil, un porcentaje, ¿no? O sea, sin irme de aquí, yo ya estoy viendo el agua útil de porcentaje, ¿no? O sea, veo todos los días el mínimo que estoy teniendo de agua útil, ¿bien? Y de repente comienzo a hacer el doble riego y ya me ubico en otra zona del porcentaje de agua útil, ¿bien? O también esto lo puedo combinar con el tema de la temperatura que estábamos comentando recién, ¿no? O sea, saber cómo eran las temperaturas, ¿bien? Por ejemplo, me voy a quedar solo aquí en temperatura, ¿bien? De cómo estos días comienza esa ola de calor, ¿bien? Que al final, claro, como el calor no iba a aflojar, el agricultor toma la decisión de pasar de un riego diario a pasar a doble riego diario. Bien, entonces esto es importante también, que no solamente acaba saber de lo que estemos hablando, esa métrica que estemos hablando, sino que también podés interpretar junto con otras métricas más. Bien, vamos atrás y vamos a ver por último la parte de la conductividad eléctrica. Bien, a ver si en alguna semana este valor se ha ido, quizás en esta otra parcela, en algún día que hayamos tenido conductividad eléctrica que se ha disparado. Creo que desde hace por lo menos 15, 20 días, cuando comenzamos con estos riegos aquí tenemos una vez, entonces vamos a verlo. Cuando hemos comenzado con estos riegos de profundidad, hemos hecho que bajara, ¿no? Entonces vamos a darle un poco más hacia atrás y un poco más hacia adelante como perspectiva. Empezar esto que creo que se me va a quedar sin... Un segundito. Esto es lo que comentaba, ¿no? Que tenemos aquí unos riegos que me están haciendo tener cierta conductividad eléctrica y a partir de aquí, de este momento, ya comenzamos a bajar esa conductividad eléctrica, ¿no? O sea, hasta aquí eran estos riegos y teníamos estos valores y a partir de aquí comenzamos con los riegos un poco más profundos y fue cuando en principio se mantuvo y a partir de allí comienza a bajar esta conductividad eléctrica, que es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, no superar un valor. Entonces, esto sería el primer ejemplo que estamos viendo en una finca de Nogales, en la provincia de Navarra, que están dentro de un proyecto en el cual estamos intentando bajar el aporte de riego, ¿no? Intentamos ahorrar agua sin la necesidad de que el cultivo sufra ningún tipo de impacto. ¿Bien? O sea, la idea es ahorrar agua y ahorrar energía. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, a modo anecdótico, en consultas avanzadas podemos ver cómo son esos riegos. ¿Eh? En la línea azul es este riego acumulado que teníamos en la de control y luego en la línea, la roja y la amarilla son las otras dos estaciones. ¿Bien? Entonces, hoy por hoy, mientras que en una lleva utilizado 167 milímetros, la otra, incluso esto lo vamos a ver desde el 1 de junio, que es cuando comenzamos. Mientras que en una lleva 238 milímetros, la otra lleva entre 216 y 220, ¿no? Una media de 218, o sea, lleva 20 milímetros menos, o sea, lleva un 10% regado menos. ¿Bien? Creemos que este valor va a ser todavía mayor. Vamos a pasar ahora a... Creo que sí, que estamos viendo. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es el de una explotación de kiwi que está en la zona de Galicia. Este me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos la parte de agua útil, drenaje, potencial matricial, ¿bien? Que yo creo que lo voy a pasar por alto, no lo voy a explicar, simplemente lo vamos a ver por encima, sino que nos vamos a enfocar en otros dos sensores que son sensores de planta. Este tiene dendrómetro tanto de tallo como dendrómetro de fruto, algo que me parece súper interesante. ¿Bien? Vamos a achicar esto para obtener mejor esta información. Bien. Entonces, he buscado aquí un periodo de semanas en donde teníamos un dato bastante
curioso de ver, ¿bien? Que es que acá en este caso, miren, tenemos, muéstrala, aporte de riego y aporte de lluvia. Aporte de riego y aporte de lluvia. ¿Bien? No quiere decir que estos días haya llovido. ¿Qué es lo que pasa? Este agricultor hace riego por aspersión. Entonces, al colocar un pluviómetro, capta también ese riego por aspersión. Y nosotros lo queríamos colocar, o sea, podés decir, colocarlo por encima para que no esté influyendo y que solamente mida el agua de lluvia, ¿no? Pero nosotros lo queríamos colocar debajo porque queríamos ver también un poco, queríamos sacar algunas conclusiones de cómo riega, cómo se distribuye este riego cuando es riego por aspersión, ¿no? Entonces, se ven algunas cositas muy interesantes, sobre todo la diferencia que hay entre cuando haces un riego por la mañana y un riego por la tarde, ¿no? O sea, en el riego por la, perdón, riego por la noche o riego por la tarde. En el riego por la noche, al bajar la temperatura, disminuye esa evaporación que hay. O sea, por lo tanto, se riega la misma cantidad, pero al suelo llega más cantidad de agua, ¿no? Entonces, esto nos parecía importante también de tener en cuenta. Como les decía, este día marca el pluviómetro, pero también marca el caudalímetro, ¿no? O sea que al final pasa agua por el sistema de riego. Pero este día, el día 25 de junio, solamente marca el pluviómetro, o sea, lo cual está indicando que este día solamente hubo una lluvia. Ese día no se regó. Y coincide justo con el inicio de un fin de semana. Entonces, aquí en este fin de semana, el agricultor no va a estar disponible para poder regar, no lo tiene automatizado al riego. ¿Bien? Entonces, ya vemos que el día anterior, previendo que al otro día iba a llover, riega menos de lo que debería haber regado, ¿no? O sea, aquí la recomendación era que tenía que regar 2,8, pero viendo que al otro día daba un pronóstico de lluvia, decide regar 1 litro, ¿bien? Entonces, ese día, el agua útil me lo notó, ¿bien? De momento, los dendrómetros, que tenemos aquí el de tallo y el de fruto, todavía no notan nada, ¿bien? Al día siguiente, llueven estos 6 milímetros, ¿bien? Con lo cual, los dendrómetros se mantienen todavía, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Luego, ya comienza el viernes, con una necesidad de 2,5, no riega, todavía los sensores esto no lo notan, pero ya el día sábado y el día domingo el agricultor tampoco riega y acá ya comienzan los problemas, ya comenzamos a tener problemas, no solamente los dendrómetros, sino el sensor de potencial matricial ya me empieza a detectar que tenemos problemas. ¿Bien? Entonces vamos a hacer clic en el dendrómetro de fruto y vamos a ir viendo cómo se ven estos datos. De nuevo, para tener más perspectiva, vamos a ir un poco para atrás y vamos a ir un poco para adelante. Una semana para adelante y una semana para atrás. Aquí lo que estamos viendo, esta línea roja, lo que me marca es el crecimiento. O sea, saben que si nosotros colocamos un dendrómetro, tenemos distintas métricas que podemos obtener de ahí, distinta información. Por un lado, la bruta, el dendrómetro, ¿no? Cuánto se dilata y se contrae día a día, ¿bien? Pero por otro lado, tenemos otras métricas derivadas como esta, que es el crecimiento. ¿Cuánto crece día a día, ¿no? Entonces lo que hace es medir la diferencia entre lo máximo que midió el día anterior y lo máximo del día siguiente, ¿no? Ese crecimiento, ese salto, es lo que está cuantificado acá, ¿bien? Entonces, puede haber un crecimiento, pero también, como vemos aquí, esta es la línea de 0, pero también puede haber un decrecimiento, ¿no? O sea, puede que no solamente que no crezca, sino que se esté contrayendo ese tronco, ¿bien? Esto mismo que vemos acá, en la misma gráfica, podemos sumar la información del otro dendrómetro. Entonces vemos aquí dendrometría, vemos crecimiento diario del conector 2 y vamos a ver el crecimiento diario del conector 4. ¿Bien? Entonces vemos las dos. ¿Bien? Y acá, esto mismo que tenemos acá, de nuevo, le podemos sumar más información. Y vamos a ver esto, que también es muy interesante, que es el tema de en suelo, el potencial matricial, ¿no? Y acá es donde está interesante. ¿Bien? Como les comentaba, aquí este día hubo una lluvia, ¿bien? El día 6 hubo una lluvia, esta lluvia de acá, ¿no? Que es lluvia
y no es riego, ¿no? O sea, en los otros momentos sí vemos riego, pero esa no es riego, es solamente una lluvia. Ese día tenemos aquí una lluvia, ¿bien? Pero posteriormente a eso teníamos días de muchas temperaturas y vemos cómo día a día el potencial matricial se comienza a hacer cada vez más negativo, cada vez más negativo. El agricultor no riega el viernes, no riega el sábado, no riega el domingo. ¿Bien? El lunes sí decide regar, pero riega muy poquito. ¿Bien? El lunes riega muy poquito. Entonces, sigue, ¿qué es lo que provoca? Que bueno, que quizás en el verde, en este dendrómetro que tenemos aquí, ese pequeño riego pues hace que, nada, que se vuelva a hidratar. En este caso es el conector 4, es el fruto, se vuelve a hidratar el fruto, ¿bien? Pero no quiere decir que ya esté bien, simplemente se ha hidratado ese día porque ha tenido un chute de agua, pero posteriormente, al día siguiente, continúa bajando, ¿bien? Entonces el agricultor de nuevo hace otro riego, ¿bien? Aquí tenemos otro riego más. Y ese riego hace que el potencial matricial baje, pero vemos que no es suficiente, baja hasta este punto, ¿no? O sea, debería haberse puesto en 0 y no baja lo suficiente. Entonces, el dendrómetro sigue bajando, tanto el de fruto como el de tronco. Ambos dos siguen bajando, ¿bien? Y ya al día siguiente, ahí sí, ya hace un riego más grande, y ese riego más grande ya sí hace que el sensor de potencial matricial ya se entre de nuevo en valores normales, y a partir de ese momento, recién ahí, los dendrómetros comienzan a marcar un cierto crecimiento, ¿no? Entonces, esto es muy clarificador, ¿no? De cómo decidimos no regar o ha pasado algo que no nos permita regar durante un par de días, y vemos cómo el sistema, a través de distintas fuentes, me está indicando que el cultivo está sufriendo un estrés. Me lo indica a través del potencial matricial, me lo indica a través de los dendrómetros, ¿no? Incluso me lo indica a través de variantes climáticas. Por ejemplo, lo que voy a ver acá es, vamos a ver aquí, en meteorología, vamos a ver el déficit de presión de vapor. ¿Bien? Y no voy a ver el déficit de presión de vapor de todos los días. Lo que voy a ver es, o primero, vamos a ver ese déficit para mostrarlo simplemente. Vamos a quitar el de potencial matricial. Suelo. Quitamos este. Vemos el de déficit de presión de vapor, que es este, ¿bien? Que es el verde. Vemos cómo todos los días va incrementando, ¿no? O sea, incrementa la temperatura, baja la humedad relativa, por lo tanto, incrementa este déficit de presión a valores por encima de 2,5, los cuales nos indican cierto estrés hídrico. Pero lo que me parece interesante no es cuánto llega ese déficit de presión durante el día, ¿bien? Porque podemos tener un día súper caluroso, ¿bien? Que llega a valores de 5, pero lo importante es que por la noche refresque para que al cultivo le dé tiempo de rehidratarse. Y en este caso no pasa eso. Por la noche, que debería bajar, no baja, ¿bien? Y esta es otra manera de mirarlo. Vamos aquí, vamos a déficit de presión de vapor, pero lo vamos a ver acá, en el mínimo del día. Quiero ver cuánto han sido los DPV, es el déficit de presión de vapor mínimo del día. Y es esto que vemos acá, ¿no? Entonces, incluso vamos a hacer un poco más de zoom, ¿no? Entonces, esto que está acá es lo importante, ¿no? Incluso lo podemos ver, creo que se va a ver mejor dentro de dendrometría, no con el crecimiento, sino directamente ya con el dendrómetro, con la otra métrica del dendrómetro, ¿bien? Que es la que veíamos aquí. Dendrómetro, vamos a ver con uno solo de los dendrómetros. Bien, vamos a ver con este dendrómetro de acá. Bien, este es el dendrómetro de fruto. Vemos que todos los días va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. A partir de este momento, es cuando comenzamos a tener cierto estrés hídrico, porque no se está regando, y en vez de seguir creciendo, se comienza a aplanar. Se aplana, se aplana, se aplana, se aplana. Justamente combina con estos déficits de presión de vapor
que son altos y que por la noche no refresca y se sigue manteniendo. Incluso lo que vemos acá es que esos 3 días, esta contracción, dilatación es mínima. O sea, lo importante es que haya contracción y dilatación, pero aquí vemos que es mínima, o sea que hay poca absorción y poco flujo de savia, ¿bien? Poca transpiración. Entonces, esto es mínima, se mantiene en estos 3 días, hasta que luego baja el déficit de presión de vapor, baja y luego comienza de nuevo a subir de a poco. ¿Bien? Incluso vamos a mirarlo un poquito más hacia adelante también, para una semana más, para ver si se vuelve a recuperar. ¿Bien? De nuevo, vuelve a tener ese crecimiento. Pero esto es muy importante. Veníamos con un ritmo de crecimiento, ¿bien? Que luego se ha frenado, aquí se ha frenado, y luego se ha vuelto a recuperar, pero no al mismo ritmo. ¿Bien? Esto, o sea, es bastante importante de recalcar, ¿no? De cómo yo puedo provocar un estrés hídrico en mi cultivo, después recuperar, reponer el agua y demás, pero quizás no vuelvo a ese mismo nivel de crecimiento con el cual venía antes. Esto también me parece bastante curioso y que creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Bien? Y por último, ya vimos nogal, ya vimos kiwi, y ahora vamos a ver también de manera un poquito más rápido, porque al final tiene los sensores normales. Vamos a ver una finca en Extremadura que tiene almendros. Vamos a achicarnos aquí. Y nos vamos a mover un poco hacia atrás. Creo que la semana, un poco hacia el 20 de junio, que también vimos. Bien, aquí esta semana, un poquito más hacia adelante, quizás hacia atrás. Siguiente. Aquí hacia atrás, vamos a ir un día más hacia atrás. Para ir viendo un poco cómo modifican una dosis de riego y cuál es el impacto que está teniendo. ¿Bien? Pues acá venimos con ciertas recomendaciones hídricas y vemos que están regando claramente por debajo, bueno, tampoco tanto, pero están regando un poco por debajo de lo que debería regar, o en este caso, un poquito por encima, ¿bien? O sea, a esto es lo que voy con que muchas veces nosotros calculamos esa evapotranspiración de cultivo y esa necesidad bruta y regamos y después en el suelo no obtenemos el efecto deseado. ¿Bien? Y acá puede pasar muchas cosas, porque obviamente esto va en función del tipo de suelo, va en función del cultivo, va en función de si estamos calculando bien esa necesidad bruta o no, o sea, si estamos obteniendo bien ese coeficiente de cultivo, por ejemplo. Entonces, es muy importante saber eso, ¿no? O sea, que quizás aquí vemos una necesidad bruta y vemos que yo estoy reponiendo, pero en suelo no estoy teniendo ese efecto que estoy buscando, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que estábamos comentando hace un rato. Yo acá tengo una necesidad de 3, riego el doble, riego 6. Ese día tengo un drenaje, ¿sí? Pero ese día me marca que asimismo el agua útil está por debajo del umbral. ¿Y eso por qué? Porque la prioridad la marca el color rojo. Si ese día quizás se regó a las 6 de la tarde, pero durante el mediodía, si ese cultivo estuvo X cantidad de horas por debajo de ese umbral de agua útil, que yo puse como mínimo, me lo va a marcar en rojo. Entonces, ese día me lo va a marcar en rojo. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente ya el suelo se hidrata y mantiene y ya se pasa a verde. ¿Bien? Entonces, esto es un poco algo que quería que vean, de cómo intentamos volver a meter de nuevo en vereda al cultivo, ¿no? Venimos con unas dosis, vemos que lo que sucede, volvemos recalculamos, hacemos un riego un poco más largo, un riego más profundo, y vemos qué es lo que sucede. ¿Me provoca un drenaje? Sí, pero ya logramos corregir un poco esto, lo del agua útil, ¿bien? Y a partir de ahí ya me mantengo, quizás no a ese nivel, pero ya me mantengo con esta dosis que vengo regando de manera diaria. ¿Bien? En este caso tampoco no está automatizado el riego, entonces lo van y lo colocan de manera manual. Por lo tanto,
todos los días vemos una dosis diferente. ¿Bien? Acá podemos hacer clic y vamos a ver, ir viendo un poco el drenaje, por ejemplo, en este caso, ¿bien? De cómo el riego grande que habíamos marcado, ¿no? Ese riego grande que tenemos acá provoca claramente un drenaje, ¿bien? Y luego el otro drenaje que muestra es el de acá. Este otro grande que tenemos acá provoca este otro gran drenaje que tenemos aquí. ¿Bien? Y si volvemos para atrás, volvemos a seleccionar. Acá podemos ir pasando, ¿no? En este caso, esta parcela tiene varias estaciones y yo me puedo ir moviendo acá de una a otra. ¿Bien? O sea, me puedo ir moviendo de una estación a otra estación. Y la información que yo voy a observar acá, obviamente va en función de los sensores que tenga esa estación. ¿Bien? Así que sí, yo creo que ya vamos terminando. Vuelvo a mostrar un poquito aquí para ver cuál era el efecto del agua útil. Y nada más. Vamos a colocar, creo que era por aquí. No, era la semana siguiente. Otra más. Era fin de julio. Bien, 30 días. Bien, entonces ya aquí ya vemos cómo el agua útil, vamos a entrar y verlo, cómo el agua útil vuelve a recomponerse, ¿no? Vamos a ver un poquito hacia atrás, un poco hacia adelante, para tener más perspectiva, ¿bien? Entonces eso, veníamos con estos porcentajes de agua útil, el cual el sistema me lo venía marcando con rojo, ¿bien? Entonces a partir de ese momento cambian los riegos, que son estos riegos de aquí, cambian, ¿no? Cambia la dosis y a partir de ese momento ya nos mantenemos en un porcentaje de agua útil, el cual sí estamos buscando, ¿no? El cual sí es el que queremos para nuestro cultivo. ¿Bien? Así que bueno, dejo de compartir. Por si me quieren hacer algún tipo de pregunta, si no, obviamente tienen mi correo electrónico, nicolas@ceses.com. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Podemos ver esto que estábamos comentando, de que si ustedes ya tienen estaciones meteorológicas con sensores de suelo, poder hacer una sesión individual en la cual poder hacer la configuración de esta herramienta para poder obtener estas recomendaciones también. ¿Bien? Así que nada, dejo de compartir, dejo de presentar. Bien, tenemos 20 personas conectadas. Bien, eso, lo dicho. No sé si hay preguntas al respecto, si se entendió, si hay algo que no queda claro. Pues lo podemos comentar un poco ahora, o si no, lo que habíamos hablado, ¿no? De mandarme sus consultas por email y lo ideal, ¿no? Que sería intentar coordinar una reunión y hacer una sesión individual.